Bueno, ustedes saben que el Cómo Vamos, voy a hacer referencia un poco al programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, tiene dos grandes momentos en el tiempo. Uno es una evaluación objetiva que se llama el Informe de Calidad de Vida, donde el programa se basa en una serie de indicadores duros. Entonces, digamos, la tasa de homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga es tanto, la tasa de lesiones personales, esos son los indicadores duros, nos muestran la realidad. Otro punto importante que tiene el Cómo Vamos es la encuesta anual de percepción ciudadana. Esa mide la percepción. Los dos momentos son muy importantes porque a veces cuando nuestros mandatarios locales salen mal librados en el tema de percepción, pues varios de ellos dicen, no, pero es que eso es percepción. Cuando yo me pongo aquí a mirar, cuando miramos percepción, por lo menos en los últimos años, y comparamos con la realidad, yo lo he plasmado incluso en columnas, tengo que decir, la percepción ciudadana ha sido benévola con la realidad que estamos viviendo. Y a veces se ocultan las cosas, ¿sí? Entonces hay un concepto equivocado que es que la ciudad no va a ser competitiva si mostramos la realidad de las cosas. No, por el contrario, tenemos que mirar, hacer un buen diagnóstico de ciudad, saber en qué punto estamos y cómo mejoramos. Pero no podemos ocultar esas realidades, porque algunos tienen eso en la cabeza. No, es que para ser competitivos, ¿cómo voy a traer de pronto inversionistas de otros lugares? Me toca ocultar ciertas cosas que están pasando en la ciudad y no podemos pensar de esa forma. El tema de percepción es muy importante, entonces por eso estos programas por lo menos ya se están haciendo en 10 ciudades del país. Hay una red de ciudades del programa Cómo Vamos, y entonces tiene esos dos puntos fundamentales. Primero, el informe de calidad de vida, que es un informe objetivo que se basa en indicadores duros, en cifras, y el otro, la percepción. Los dos son muy importantes. ¿Qué pasa? Si yo como ciudadano, digamos que no conozco las cifras, pero la realidad es que la tasa de homicidios viene en picada. Esto es por colocar un ejemplo. La tasa de lesiones personales también está bajando, pero si yo como ciudadano percibo, me siento inseguro en salir a la calle, eso para mí no es calidad de vida, ¿sí? Los indicadores de seguridad pueden estar mejorando, pero si yo siento que para mí es inseguro salir a la calle, eso no es calidad de vida de ninguna manera. Haciendo Ipsos, hemos trabajado con Ipsos Napoleón Franco y se hablaba de cuáles son, digamos, una suma de factores que hacen que una ciudad sea agradable o satisfactoria para vivir. Bueno, aquí vemos uno de ellos es una buena, más que adecuada, una buena administración pública representada por un alcalde en quien podemos confiar con buena gestión, un buen consejo con buena gestión y algo muy importante, con una adecuada inversión del presupuesto de la ciudad, o sea, lo que llamamos la priorización del gasto público. Si ustedes se dan cuenta, quizás uno de los puntos débiles o uno de los puntos que se debate más en cuanto al proyecto del Cerro del Santísimo es la priorización del gasto público. Dicen las personas, pero si hay una cantidad de necesidades en salud y en educación, entonces ¿cómo se va a invertir en ese tema? El tema de la confianza en los alcaldes, cuando uno revisa las últimas encuestas de percepción ciudadana, la confianza cae, no confiamos en nuestros mandatarios. Yo les decía
a los alcaldes, cuando iniciaron este periodo, a los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, tómense el momento de cómo no les va a interesar la percepción que tienen sus gobernados. Por lo menos si yo leo esa encuesta y veo que no hay confianza en los alcaldes anteriores, los que ya salieron, yo voy a asumir la alcaldía, yo sé que tengo que transmitirle o hacer que mis actos sean muy transparentes, estar comunicándole permanentemente a la ciudadanía y ser transparente y honesto en mis actos. Otro tema, el tema de movilidad. Buenas condiciones de movilidad, vías en buen estado y una serie de factores que confluyen en tiempos de desplazamientos cortos. Donde la gente se sienta segura. Mira, el tema de seguridad es el más importante, por lo menos pues en el tema de calidad de vida, ese ítem es el más importante. Que el ciudadano se sienta seguro en su barrio, en la ciudad en general. Donde la gente se siente optimista y orgullosa del lugar donde vive. Espacios públicos satisfactorios, andenes, las zonas verdes, instituciones apreciadas y con un buen trabajo, donde la gente se comporta bien, los servicios públicos son satisfactorios y se tienen buenos barrios para vivir. Si ustedes miran, aquí hay un punto que no se menciona específicamente, pero que es muy importante y que hemos venido insistiendo incluso desde el MCC para que la misma gobernación y las alcaldías municipales adopten como una política pública el tema de convivencia y cultura ciudadana, que Bucaramanga cada vez está peor en ese sentido. Yo varias veces, por lo menos en 2 columnas exactamente he comentado, y que así estuvimos invitados con Henry Murraín de Corpo Visionarios a dar una conferencia, y es nuestra querida Luis. Y yo decía, yo he insistido 2 veces que recuerden las columnas diciendo, mirando las encuestas de percepción, a mí hay un cóctel que me preocupa muchísimo. En Bucaramanga, cuando hablo de Bucaramanga estoy hablando en términos metropolitanos, las 4 ciudades que conforman el área metropolitana de Bucaramanga, vemos que el respeto por la vida, va en picada. Cada vez tenemos menos respeto por el tema de la vida. Y miramos cuando evaluamos o cuando se ha evaluado el tema de qué posibilidad se siente usted de que sea castigado o sancionado por el porte ilegal de armas. Cada vez cae más la gente, cada vez ve menos posible que sea sancionado o castigado por portar armas ilegalmente. Entonces es una combinación que me parece a mí muy preocupante y que no le hemos prestado atención. La crítica que se le ha hecho a los alcaldes es, ellos piensan que convivencia y cultura ciudadana es hacer actividades aisladas que no conducen a un norte. Un programa serio de convivencia y cultura ciudadana tiene como fin cambiar comportamientos indeseados o negativos en el ciudadano. Mejor ejemplo lo tenemos en Bogotá con Mocus. Un buen ejemplo que fue cuando se implementa, comenzamos a ver los mismos allí en las cebras de Bogotá y cómo se genera un cambio en la ciudadanía, cuando los conductores solían estacionarse en las cebras y comienzan a hacer este trabajo con mimos, estos trabajos de educación, y comienza a verse un cambio en la ciudad. Lo triste del tema es que después, cuando entra Garzón, le da prioridad a otras cosas y cae nuevamente este tema tan importante que es la convivencia y cultura ciudadana. Y Mocu lo decía en una entrevista, decía, lo triste de esto es que en política a nadie le gusta criar hijos ajenos. Entonces yo dejé esto, pero de pronto al alcalde siguiente, bueno, cuando llega Garzón, no le interesó este tema, y ese es un tema muy importante. Y yo siempre hablo de esos anillos que comenta Mocus, porque él dice no solo es la regulación. Me explico, cuando comienzan las ferias de Bucaramanga, a veces se aumentan, se disparan las lesiones personales, y no ha faltado el alcalde, ya ha pasado el alcalde que sale a señalar al comandante de la policía metropolitana.
y en realidad tampoco, no todo puede ser medidas policiales o judiciales, ¿no? Hay que tener en cuenta los anillos que propone Mocus, que propone Corpo Visionario. Dice, no, el primer anillo es mi conciencia, yo tengo que ser consciente. El segundo, la conciencia me tiene que decir, usted está actuando mal, eso que está haciendo no debe ser, no debe hacerlo. Cuando ustedes ven en la calle, yo lo veo a diario, lo veo muy seguido con el tema de los taxistas botando papeles a la calle. El primer anillo, la conciencia, no, esto no lo debo hacer, yo me puedo autorregular. El segundo, los vecinos, los amigos, que una persona le diga, qué pena señor, pero no haga eso. Y el tercero, pero en muy tercer lugar, ya la parte policiva, la parte de justicia. Otro problema que tenemos acá, y eso también eso se hizo en FENALCO, se hizo el diagnóstico de convivencia y cultura ciudadana. Parece que por fin van a comenzar a adoptar esta política nuestros gobernantes. Eso es tarea de la administración pública como tal. Por ejemplo, cuando se hace en 2010, que FENALCO lideró ese diagnóstico, se encontró, por ejemplo, la gran apatía que tenemos los santanderianos. A mí me sirvió porque cuando estábamos en lo más álgido de la lucha de la defensa del agua, cuando iba a empezar, yo decía, por lo menos yo siento que tengo que triplicar los esfuerzos pensando en ese diagnóstico. La apatía que hay en las personas, en el ciudadano que reside aquí en Bucaramanga y su área metropolitana. Y la otra es el tema de la intolerancia. Entonces toleramos poco y a veces vemos que la principal vía es hago justicia por mis propias manos. Hace días escribí una columna, después también muestro aquí unos datos, hablando de, la titulé Nos matamos menos, pero nos damos más. Esa es la realidad nuestra. Nuestra tasa de homicidios está bastante por debajo, podríamos decir la mitad, en referencia a la tasa nacional en el tema de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero cuando miramos la tasa de lesiones personales, estamos triplicados. Una pregunta que yo hacía en un escrito era, ¿hasta cuándo comenzamos, en qué punto comienzan cada vez más esas riñas a desembocar en muertes? Tampoco se le ha prestado aquí atención. Y cuando pasan las cosas, comenzamos a culparnos unos a otros. Entonces, para hablar de este tema de convivencia y cultura ciudadana, ustedes ven los planes de desarrollo y tienen unas actividades aisladas. Nosotros hemos mirado los 4 planes de desarrollo, critiqué bastante los planes de desarrollo, empezando aquí por el de Bucaramanga, porque solo era evaluable más o menos en un 50%. Cuando un plan de desarrollo no puede ser evaluado por la ciudadanía, se presta para muchas cosas. Bueno, este es un tema que quería... Bueno, aquí está implícita de pronto cuando decimos cuando la gente se comporta bien. Estamos haciendo ahí referencia a este tema tan importante que es de convivencia y cultura ciudadana.